Nostroza es uno de los más importantes poetas de la llamada generación del 60, desde que irrumpió con Consejero de Lobo y Contra Natura, dos de sus libros más recordados, entre otros. Ingresó luego en el periodismo, en la narración, incluso en la gastronomía, pero siempre vuelve a su viejo amor, la poesía, y acaba de publicar Los huesos de mi padre. Este es un retorno a dos amores, tu padre y la poesía. Claro, que vinieron casi juntos porque mi padre era poeta, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo cuento un poco una semblanza de mi padre, que es una gran elegía finalmente, la muerte de mi padre, esta que Cecilia está publicado en una edición tan hermosa, pero es de tono elegíaco, ¿no?, que utilizo en este libro, es debido a un gran dolor, ¿no es cierto? Es un distanciamiento, digamos, para contar una historia dramática, ¿no? ¿Es un homenaje que le debías? Sí, claro que le debí un homenaje. Y era un gran poeta, creo que para mi juicio, el mejor poeta indigenista del Perú, ¿no? Él desarrolló una obra muy, muy hermosa en la serranía, él era ancashino, ¿no? Entonces un libro que se llamó Retama de Serranía, el primero que escribió, y era un excelente poeta, como te digo, cuyo tema era la sierra, ¿no? Uno de los versos dice que mientras más hermoso era su poesía, más difícil era su vida. Sí. Nadie puede ver la poesía, y en aquella época, en los años 40, todavía menos, ¿no? En los años 40, además. 40, sí, los años de 30 y 40, para el indigenismo, ¿no? Tuvo al final de su vida, lo volvió a asaltar la enfermedad mental que cuando era chico tuvo, una especie de locura, paranoia, tuvo una cosa que se cura, ¿no? Se curó con la época, con el tiempo, y después a su vejez volvió a agarrar la misma enfermedad y murió loco. Se escapó de la casa y se perdió en el barrio de Lima. Yo cuento de manera dramática pero distanciada esta historia. ¿Cómo lo encontró tu hermana? Alguien le contó, una enfermera, creo que de un hospital de Miraflores, le contó que lo habían recogido a mi padre en una calle de Lima, lo habían encerrado y como no tenía identificación ni nada, no sabía quién era y no avisaron a la familia y murió al poco tiempo en el hospital este. Creo que una afección cardíaca murió. Debe haber sido muy difícil esa etapa, ¿no? Claro. Poeta. Sabiéndolo perdido, además, un verdadero poeta. Claro, un gran poeta. A mí, para mi entender, bueno, si no fuera por mi padre, no sería poeta tampoco. Eso te iba a ¿no? preguntar, ¿influyó definitivamente en tu vocación? Claro que sí, por supuesto que sí. Yo me resistí al principio porque quería ser médico y entré a la escuela de medicina. Pero lo único que saqué de la escuela de medicina fue una letra de médico, ¿no? Y para escribir este manuscrito tuve que hacerlo a mano. Me costó un trabajo horrible, tanto como escribir el poema, quiero decir, ¿no? Porque es un manuscrito y yo no tengo costumbre de escribir a mano y mi letra a mano me sale incomprensible, de médico. Así que tuve que aplicarme y escribir durante varias semanas para escribir 4 páginas de ese poema, ¿no? ¿Qué cosas leía tu padre? ¿Te acuerdas? Leía literatura sobre clásico, por supuesto, Dostoyevsky, en fin, la novela rusa. Mucha literatura me gustaba, literatura francesa, porque él se había educado en el colegio francés. Nuestra cultura diaria era la poesía. Mi papá de repente nos leía un poema, mi mamá otro poema. Mi hermana aprendía a resistir a Juana Ibarburu, el prodigio, ¿qué es esto? Prodigio, mi mano florece. Yo sabía poemas de Rubén Darío de memoria también, llamado Nervo, de todos los modernistas de la época, ¿no? Como digo, cuando dejé la escuela de medicina, lo hice para meterme a la poesía, ¿no? Y no quería ser médico sino poeta, ¿no? Siguiendo los pasos de mi padre. Cuando mi mamá se enteró que quería ser poeta y no médico, dijo que estás loco, quieres morir como tu padre. La medicina es una verdadera vocación, una profesión muy respetable. Y me dijo,
no quiero mantener vagos fuera de mi casa. Te echó. Ahí comencé a ser poeta yo mismo, ¿no? Además, me imagino que te juntaste con gente que ya estaba en la poesía o que ingresaba en la poesía, Claro, como César César Calvo, mi gran amigo, Toño ¿no? Cisneros, Claro, Javier Heró. todos ellos, claro. Era una mancha, la mancha de San Marcos y la mancha de la Católica, eran dos manchas que nos juntamos. Que se encontraba en la todos, mitad del camino entre Girón Camaná y el Parque Universitario. Y nos hicimos muy amigos y formamos la generación finalmente. ¿Cuál fue el primero que conociste entre los poetas de esa época? Me parece que fue a César Calvo. César Calvo. Sí, el Patio de Letras. Alguien me lo presentó, me presenté yo solo, qué sé yo, y a Gonzalo Rose, que era su amigo íntimo. Y nos juntamos los tres, andábamos juntos por todos lados, de arriba para abajo, ¿no? ¿Cuál era la tendencia en esa época? Bueno, era... La Revolución Cubana, me imagino. Claro, eso fue lo que nos marcó generacionalmente, ¿no? La Revolución Cubana, veíamos como, además el hipismo, el cambio del mundo, que era una cosa, la revolución sexual que tuvo lugar todo junto en esa época, ¿no? Eso marcó mucho a mi generación. Y contrariamente a la siguiente, la anterior fue la generación marcada por Odría, la dictadura de Odría, ¿no? La generación del 50. No, del 50. Aquí había muchas dictaduras y nos han marcado la vida, ¿no? Y después los 70 fueron marcados por el anarquismo, ¿no? Y mi generación estuvo en esta etapa intermedia, que va bien la Revolución Cubana, el esplendor de la Revolución Cubana al comienzo, ¿no? Cuando comenzó, que fue una cosa muy utopista, ¿no? La utopía era posible. Claro, es lo que pensamos. Y mayo de 68, yo también tuve la suerte de participar en la Revolución Francesa de mayo de 68. ¿Estuviste en mayo de 68? Claro. Llegué a París justo en mayo de 68. Y claro, me metí en este asunto, ¿no? Que era fantástico. ¿Cómo ingresaste en el periodismo? Porque empezaste muy joven, además. Lo gracioso es que fue por casualidad. Yo trabajaba en publicidad, como te digo, y me había quedado sin chamba. Entonces busqué, un amigo mío me dijo que necesitaban alguien que haga un publireportaje en Caretas, que estaba muy bien pagado. Entonces escribí el publireportaje, se lo llevó al día siguiente ¿Al día siguiente se lo llevaste? Al día siguiente, sí. Y me contrató para Caretas. Y ya no para publicidad. ¿No? Me contrató como... Además yo era ¿cómo se llama? Redactor estrella en Caretas. Entré como redactor estrella. Y mi primer informe fue sobre el contrabando en el Perú. En aquellos años hubo un gran escándalo de contrabando que contribuyó a la caída de Belaúnde después, ¿no? Y ese lo manejé yo. En un barco de la Armada, me parece. ¿Sí? Y realicé el sueño todo joven, ¿cómo se llama? De todo periodista. Me tumbé un ministro, Teixeira, el ministro de Marina. Cuando salí mi segundo reportaje, cayó Teixeira. ¿Cómo te aficionaste por la gastronomía? Porque ya en mi familia paterna, sobre todo había grandes cocineras como mi tía Lucha, por ejemplo, a quien yo dedico mi libro Primicia de Cocina Peruana, ¿no? Era una gran cocinera y nos formó el paladar a mí y a mi hermana de niño, ¿no? Y entonces cuando yo viví en Francia 15 años, también me enamoré de la cocina francesa y aprendí mucho, afiné mi paladar, ¿no? Y como volví al Perú a quedarme, me di cuenta que aquí había una gran cocina también, que no tenía nada que envidiar a la francesa, sin embargo se miraba como si fuera inferior, ¿no? Entonces me dije, no, hay que cambiar esto, no, tenemos una gran cocina, hay que hacer conciencia de eso, ¿no? Y bueno, me involucré tanto en la cocina que terminé por escribir un libro de cocina que yo nunca jamás hubiera pensado y que tuvo mucho éxito, publicó en España y consolidó esta revolución de la cocina peruana, porque nadie había escrito un tratado histórico, etapa por etapa, de cómo se había hecho la cocina peruana, ¿no? Y entonces yo sí me animé a hacerlo, y entonces me parece que eso consolidó la conciencia que teníamos de tener una gran cocina, ¿no? Ahora es orgullo nacional. ¿Y tu época de narrador en que ganaste un premio de Juan Rulfo? Bueno, estas épocas coexisten, son sucesivas. Cuando, por ejemplo, no escribo poesía,
escribo otra cosa, no puedo estar sin escribir de todas maneras. Y entonces comencé a escribir cuentos después de Contranatura. He escrito novelas, he escrito teatro, he escrito todos los géneros literarios. Y después he escrito también teatro. Esas famosas caravanas que hiciste con Alonso Alegría. Eso fue mi pieza de teatro Cuadrando el Círculo, ¿no? Es una pieza que yo había escrito en París hacía tiempo y la tenía ahí parada, ¿no? Nadie la había montado. Y una amiga mía, Tati Berger, me recomendó que me presente un premio, al premio Carso de ese año. El presidente del jurado, que era Freddy Cooper, nos dijo, $26.000, pero es demasiado poco, nos dijo. Nosotros quedamos estupefactos, porque aquí se monta piezas por $1.000, ¿no? Y entonces nos dijo, no, es que Carso tiene su clientela dispersa en todo el Perú, sobre todo en los conos. Nos interesa que llegue nuestro mensaje publicitario a estos lugares, ¿no? Entonces armamos una caravana de... Sí, me acuerdo de eso. Una caravana un camión. Con 2 autobuses, un camión Volvo que llevaba el decorado y todo, y los actores, que eran como 30 en un autobús de 2 pisos. Y recorrimos todo el Perú. Es un caso único en el país, ¿no? Caso único, y además el costo de la pieza, porque comenzó por $26.000 y terminó costando $300.000. Es un récord histórico. Es un récord histórico, claro. Sí. ¿Qué te falta hacer? Cine. Ah, te falta cine. Sí. Qué milagro que me gustaría hacer en la banda no te aficionaste al cine. Es otra técnica, se parece al teatro, evidentemente. Pero y siempre he tenido la idea de... Es que también la cosa por ideas, ¿no? Hay algunas ideas que te vienen a la cabeza y dices, esto es una pieza de teatro, ¿no? Porque está como calcado, como pensado para una pieza de teatro. Esa idea es perfecta para eso. Otra te dice, esto es un poema, esto es un cuento, ¿no? Pero nunca me ha venido una que sea, esta es una película, ¿no? ¿Te das cuenta? Nunca he tenido esa intuición de qué se puede hacer una película, ¿no? Si la tuviera, estoy seguro que la harías, ¿eh? Pero hay muchas cosas que has hecho que podrían convertirse en película, ¿no? Claro, el teatro, por ejemplo, los cuentos, hay cuentos que son divertidísimos. Regresando a los huesos de mi padre, ¿desde cuándo tenías en la cabeza hacer...? No tenía la cabeza. Sabía que tenía que escribir algo sobre mi padre. Me había impresionado mucho su muerte, pero no sabía ni cómo ni cuándo lo iba a hacer. Pero curiosamente, un día leí un poema de Juan Gelman, que había tenido una tragedia equivalente que era la muerte de su hijo, que lo había matado en esta cosa de los montoneros, ¿no? Y era una cosa terrible de contar eso, la muerte de un hijo es la cosa más atroz que le puede ocurrir a uno. Y él había demorado mucho en escribir algo sobre esto, y realmente salió con un poemita sobre su hijo, que era así, era media página, ¿no? Pero tenía un tono distanciado, era como un informe policial sobre la muerte de su hijo. Creo que era la única manera de escribirlo sin llorar, ¿no? Y entonces, eso fue lo que me dio el tono. Me dije, hay que usar un lenguaje distanciado, hay que distanciarse el lenguaje, tiene que ser lo más objetivo posible, ¿no? Pero el poema está hecho de tal manera que hay una acumulación de situaciones dramáticas que no son melodramáticas, no simplemente dramáticas, cuya acumulación al final te hace estallar en lágrimas, ¿no? ¿Podrías leernos un fragmento? Sí, cómo no. Siempre pensé que moriría rodeado, como Maese Manrique, de sus hijos, hermanos y criados, reconciliado con su terco destino, y cesaría la angustia, la loca angustia que desorbitaba sus ojos, porque no quería morir como un fracasado, y su muerte le cerraría para siempre las puertas de la gloria. No reposó un instante en vida, acechando la suerte en todos los caminos, en todos los concursos, esperando un cambio del destino, un premio, algo definitivo que sacase su nombre del anonimato que le dice la paz. Ya no soñaba con el premio Nobel, sino con la publicación de sus poemas
que eran profundamente hermosos y cada día más bellos cuanto más desgraciada era su vida. Se sentía en deuda con nosotros, sus hijos, y los recuerdos de nuestra infancia feliz lo atormentaban hasta hacerlo sangrar como un patriarca loco que ha perdido el paraíso inadvertidamente por una mala mano en el tresillo, un mal consejo o una debilidad de temple inconfesable. Rodolfo Inostroza, Los huesos de mi padre, un fragmento del cual hemos escuchado. Gracias, Rodolfo. Vamos a la pausa y volvemos con una nueva secuencia del programa.